Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 31 de la relación de la historia argentina con el presente. El tema es mi lectura del libro de Horacio Verbinski, La educación presidencial, de la derrota de los 70 al desguace del Estado, que es un libro que su primera edición fue en el año 1990. Comienza Berbinsky diciendo que el proceso militar del 76 produjo importantes transformaciones en las empresas de energía eléctrica, las cuales por ese tiempo hicieron escasas inversiones en maquinarias. Según la investigación de los economistas Basualdo y Aspiazu sobre la crisis e inversión de los grupos económicos en Argentina, a partir de 1980, esa inversión cayó del 21,5% del Producto Bruto Interno al 12,1% en razón de la crisis económica. La cuestión que dicen los autores que el estado de la dictadura militar del 76 promovió la capitalización de determinados grupos económicos nacionales y transnacionales con abandono de la función social y la renuncia a la inversión en infraestructura, producto de la patria contratista. Siguen los autores, Basualdo y Aspiazu, diciendo que las democracias posteriores se acomodan al modelo económico anterior a consecuencia y producen una mayor miseria popular y un brutal endeudamiento externo de la mano de Cavallo, que transformó esa deuda privada en pública en 1981, como en otras oportunidades lo hemos hablado. La cuestión que ahora sí habla de nuevo Berbinsky, diciendo que el modelo de las democracias viables de los partidos políticos, peronismo y radicalismo, se acomodaron para ocupar el poder político después de concluida la tarea sucia de la década del 70. La cuestión que los militares retrocedieron a un segundo plano. Por su parte, Alfonsín entregó la conducción del ejército al general Casino, que no fue afecto a la Ley de Defensa Nacional de no intervención de los militares en el orden interno. Por otra parte, los ministros de Economía del radicalismo y tampoco Alfonsín no midieron bien el papel de los grandes grupos económicos que fueron creciendo durante la dictadura y fueron beneficiarios del endeudamiento externo y siguieron jugando ese juego. Lo cierto es que estos grupos comenzaron a horrorizarse después de los testimonios en la Cámara Federal de la capital federal, pero en ese momento eran parte de la patria contratista. Por otra parte, dice Berbinsky que el papel prensa estaba en posesión de Greiber hasta la dictadura y ellos fueron secuestrados en la época del proceso y los militares se lo dieron a Clarín y a La Nación, que fueron socios del Estado a partir de ese momento. Por otra parte, dice Berbinsky que en el año 1988 el 54% de los 10 mayores consumidores industriales de agua y electricidad eran las siguientes empresas: Aluar, Dalmine, Siderca, Asindar, Alpargatas, Loma Negra, Electrometalúrgica Andina, Polisur, Papel Prensa, Ford e Industrias Siderúrgicas Graci. Por otra parte, dice Berbinsky que los mayores deudores externos y beneficiarios de esos subsidios del Estado
en relación a la promoción industrial, según el estudio de Basualdo y Aspiazu, eran estas empresas: Fate, Alpargatas, Loma Negra, Larobaglio, Sorraquín, Pérez Compán, Celulosa, Sindar, Richards, Bunge y Bor, Magneto de Clarín, Techín, Electrometalúrgica, Andica y Calera, Avellaneda y Ford. La cuestión, dice Berbinsky, que Asindar consiguió en la última dictadura la estatización de su deuda externa, de la mano de Martínez de Hoz, que pasó de presidente de la empresa a ministro de Economía de la dictadura. Asindar fue una de las grandes empresas que promovió el golpe del 76 para disciplinar la mano de obra de los obreros. Por otra parte, dice Berbinsky que los diarios asociados al papel prensa ocultaron la masacre, y en ese sentido ni radicales ni peronistas no quisieron plantear el tema de las superganancias en relación a los cortes de energía eléctrica. La cuestión que los 5 primeros años de democracia legalizaron las relaciones de clase impuestas. Por otra parte, dice Berbinsky que el alzamiento de la tablada contra Alfonsín dio lugar a un acuerdo del general Gacino y Seineldin en relación a reducir al mínimo los juicios de los militares y la no penalización de los levantamientos de Caseros, Villa Martelli y Semana Santa. La cuestión que los militares y la derecha conservadora querían derogar la Ley de Defensa Nacional, pero Alfonsín no se dejó torcer el brazo en ese momento. Por otra parte, dice Berbinsky que tanto Menem como Angelos aprobaron la militarización del Estado en momentos de conflicto social. Es cierto que Menem y Gacino se reunieron y buscaron acuerdos respecto al problema de los juicios contra las Fuerzas Armadas en medio de una gran crisis institucional iniciada por esos tiempos por Seineldin y Rico en el tiempo de Alfonsín. Y Rico, este último, puso sus fichas en Menem. Por otra parte, dice Berbinsky que el fracaso económico del gobierno de Alfonsín, en donde hubo una economía que aumentó la pobreza entre los años 80 y 87, que llegó al 28%, aumentando el desempleo, el subempleo y la regresión en la distribución del ingreso, que fueron consecuencia del aumento que esto llevó también al aumento de los delitos contra la propiedad, y la respuesta del Estado fue la mayor represión. Por otra parte, va a decir Berbinsky que Alfonsín lamentó la falta de mayoría política social para dar una mejor respuesta a las restricciones de la deuda externa. Y la cuestión que fue de ajuste en ajuste para poder llevar las reformas estructurales recomendadas por el Banco Mundial. La cuestión que se retira la patria contratista, que estuvo en la dictadura, y se empiezan a vender las empresas del Estado a privados ya desde el tiempo de Alfonsín, aumentando todo este proceso durante el gobierno de Menem. Por otra parte, Berbinsky toma un estudio hecho por el académico conservador norteamericano Samuel Huntington, que hizo un notable estudio en 1975 y planteó la tesis que cuanto más democrático es un gobierno, más expuesto a amenazas intrínsecas está, porque el funcionamiento de la democracia provoca, dice, una sobrecarga de las demandas al gobierno y reclama cierta apatía y no participación de los individuos y los grupos.
de los ciudadanos en general. Por otra parte, Berbinsky va a decir que el salario es central en el futuro político y social argentino y justamente para revertir la distribución regresiva del ingreso, que implica hacer las modificaciones estructurales en relación a un bloque dominante homogéneo hasta el día de hoy. Lo que ocurre, dice Berbinsky, que hoy no se puede entender si no se lee todo esto por la derrota de los años 70, no solo por los proyectos revolucionarios y armados, sino fundamentalmente por el fracaso de los sectores populares. La cuestión que la desaparición de personas no solo sirvió para derrotar las guerrillas, sino que hubo todo un proceso de centralización, concentración e internalización del capital después del golpe del 76 y que colocó a estos grandes grupos económicos en una posición central. La restauración democrática no pudo revertir esa tendencia y Menem justamente les ofreció el Ministerio de Economía para hacer los ajustes necesarios y reducir los salarios. Por otra parte, Berbinsky va a decir que en su momento el canciller de Alfonsín, Dante Caputo, afirmaba cuánta pobreza soportan las democracias, es lo que se preguntaba. Por otra parte, va a decir Berbinsky que Menem no presentó su programa en la CGT, sino ante la sociedad rural. Justamente va a decir que fue ese Estado que permitió el crecimiento y la consolidación de esos grupos económicos. Y justamente se abrió una nueva etapa de capitalización de la deuda, privatizaciones, despidos masivos y orientaciones en relación a los servicios, y aumenta la tasa de ganancia de estas empresas, priorizando la valorización financiera. La cuestión que al poco tiempo de la asunción de Menem, el Citibank hizo saber las condiciones económicas al gobierno. El cambio que a los radicales les llevó años, los peronistas lo hicieron en días. Julio Corso redactó un proyecto de ley de privatización de las empresas públicas para que no pasaran por el Congreso y asignaba potestad al presidente. La cuestión que Bungibol comenzó a hacerse cargo de la economía del país. Entiende Berbinsky, por otra parte, que si queremos aprender de nuestros errores hay que discernir qué es lo que condujo a un partido popular como el peronismo en relación a Menem a una entrega del país así. La cuestión que la política económica que presentó ajuste del salario, asociación al gran capital, una política de derechos humanos en relación al punto final y obediencia de vida, y en donde se dejó de lado un punto y aparte respecto a los delitos de lesa humanidad durante el proceso militar del 76. Por otra parte, dice Berbinsky que los dueños del país tardaron poco tiempo en acechar a Menem ya desde el inicio de su mandato. Por otra parte, va a decir que Alfonsín había dicho al comienzo de su mandato: con la democracia se come, se educa y se cura, y esto quedó trunco, ya que el proceso de concentración, centralización y transnacionalización del capital fue iniciado por la dictadura del 76 con Martínez de Oz a la cabeza, a partir del endeudamiento externo, y se profundizó con Alfonsín y después con Menem. Por otra parte, va a decir Berbinsky que, tomando en cuenta las investigaciones de Basualdo y otros sobre 30 grupos nacionales e internacionales diversificados e integrados entre el 73 y 87, dan cuenta de un nuevo poder en los años 80 respecto a la deuda externa, al poder económico de concentración de propiedad agropecuaria, empresas transnacionales y promoción industrial, que configuraron profundas transformaciones en las últimas décadas, está hablando entre el 70
y el 90. La cuestión que los grupos económicos nacionales ocupan en ese momento un lugar central a partir de la dictadura militar. Lo cierto es que con Alfonsín se sentaron en la mesa del poder para discutir la política del Estado. Dice Berbisky que entre las conclusiones del estudio de Basualdo, el poder económico argentino, se trata de un poder permanente, mientras que los militares, radicales o peronistas se suceden al frente de las instituciones del Estado. Ahí está la cuestión de la casta. La cuestión que el gobierno de Menem, Cavallo se convirtió en el economista de consulta del gobierno y planteó la reforma del Estado, en todo lo que tiene que ver con la reestructuración de gastos e ingresos. Y se pregunta Berbisky en qué promociones se distribuirá el excedente entre los grupos acreedores, grupos económicos y asalariados. Esa es su pregunta. Por otra parte, va a decir que los acreedores se inclinaron a la capitalización de la deuda, a cobrarse el capital en la compra de empresas del Estado, en el tiempo del menemismo. Y a eso apuntaba la ley de privatizaciones de Corso y Handley. Lo cierto es que Menem por ese tiempo estaba fastidiado con Ubaldini por los futuros paros al gobierno y anunció que él quería una CGT que cambiara a sus dirigentes, justamente. Menem, por su parte, ratificó un encuadre liberal sobre la base de exportaciones, con una participación en el trabajo, ingreso nacional, para expandir supuestamente el mercado interno. La cuestión que la redistribución se produciría mediante la reducción del desempleo y del subempleo, lo que él supuestamente había dicho en relación a salariados y todo eso. La cuestión que la marginalidad argentina actual en ese momento produjo una gran desindustrialización a partir de la década del 70. Por otra parte, va a decir Berbisky que el patrón de acumulación de los grandes grupos económicos concentrados y transnacionalizados expulsó a millones de personas del circuito de producción y consumo como un rasgo estructural de la sociedad argentina. Y el asistencialismo da cuenta que es más barato que los buenos salarios para asegurar la subsistencia, y esto estuvo tanto con Alfonsín y con Menem. Se pregunta Berbisky ante esta pobreza de estos años, ¿por qué Alfonsín abandonó el gobierno? Entonces sigue preguntando qué pasó para llegar al episodio de Semana Santa del 87, donde se decía que la democracia no se negociaba, hasta llegar al tipo de terminación que tuvo. La cuestión, dice Berbisky, que a su entender no pudo enfrentar a los jinetes, los llama los jinetes del apocalipsis económico, estos grandes grupos económicos. La cuestión que los últimos días de Alfonsín estaban escritos en la ley de obediencia debida y en sus compromisos políticos. Por otra parte, entre las promesas de campaña electoral de Menem, en vez de tarifazo daremos el salariazo, decía. Y pese al acuerdo de precios, hubo aumento de tarifas de servicios públicos. En el menemismo aparecen triunfales en televisión Alzogaray con su método de pagar la deuda. Por su parte, Ubaldini empieza a cuestionar las primeras medidas de Menem, respaldadas por los periodistas Neustar y Grondona, y por el grupo económico Bungibor en el Ministerio de Economía. Por su parte, Menem soportó su primer paro antes del primer mes. La cuestión que la operación emprendida por Menem buscó reconvertir el modelo de acumulación y las formas de convivencia social para concluir con un ciclo de valorización financiera del capital e iniciar
el relanzamiento productivo en base a las exportaciones. Así decía él. Esto también suscitó una serie de contradicciones de los grupos económicos que oponen resistencia al, como dice, al desconcertado peronismo y sindicalismo. La cuestión que la bancarrota del Estado nos llevó a su desguace, dice Berbinsky. Y esta primera ley de Corso-Hangley de privatizaciones con capitalización de la deuda externa da cuenta que el liberalismo sigue gobernando después del golpe del 76 y ahora en la democracia. La cuestión que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial felicitó a Menem y Cavallo anunció un mejoramiento en las relaciones con Estados Unidos. La cuestión que la hiperinflación y la imposibilidad de asistir a cuestiones básicas de la vida del país dieron cuenta finalmente a la no reactivación económica que obligaron al peronismo a echar por tierra los modelos de crecimiento, desarrollo y distribución de la riqueza. La cuestión que, dice Berbinsky, siguiendo su relato, que la ley de emergencia administrativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso apuntaba justamente, como decíamos, a la privatización de las empresas públicas para satisfacer a los acreedores externos. La cuestión que los senadores peronistas que frustraron las privatizaciones de Terráneo ahora votaron por el plan Dromi. Gran contradicción. Se desmantela la Junta Nacional de Granos, que fue un ente estatal regulador de los cereales ya desde la época del 40 por un gobierno conservador. Está todo dicho. La cuestión que tanto radicales como peronistas querían terminar con la patria contratista en relación a los subsidios pagados por el Estado a las empresas privadas. La cuestión que los radicales permitieron la aprobación de la ley Dromi. Por otra parte, va a decir Berbinsky que en Semana Santa, en 1987, el apoyo peronista y la movilización popular permitió a Alfonsín superar la rebelión. En un artículo periodístico, recuerda Berbinsky, José Pablo Feynman invirtió la definición histórica de Cook. El peronismo es el hecho maldito del país burgués y la transformó diciendo el peronismo aspira a constituirse en el hecho burgués del país maldito. Okay. La cuestión invirtió los términos. La cuestión que previo a la asunción de Menem, esto dice Berbinsky que para él no es una crítica directamente al presidente, pero conjeturaba un acuerdo de Menem con Bujibor. La cuestión que su conclusión en lo inmediato es que esto fue fructífero y que pudo ahorrar sangre en un país ensangrentado. Bueno, esto es para preguntarse también si están así. La cuestión que después dice Berbinsky, sigue diciendo que Julio Bárbaro en ese momento dijo su adiós a la militancia, ya que para él la sociedad decidió cambiar de rumbo para dejar las confrontaciones y que no habría más revoluciones argentinas. Él decía directamente que vamos a convivir con la oligarquía. Se toma nuevamente Berbinsky los estudios de Aspiazu y Basualdo diciendo que el impacto de las nuevas tecnologías electrónicas sobre el proceso de trabajo y empleo concuerdan en atribuir el creciente desempleo. La cuestión y dan cuenta de las decisiones macroeconómicas ya desde el periodo desde Videla a Alfonsín, antes que a una reconversión. Sigue diciendo Basualdo y Aspiazu que hoy la desocupación y la subocupación alcanzan máximos valores
expulsando a muchísimas personas del sistema productivo. La cuestión que el índice al principio del mandato de Menem era de 25%. Bueno, vamos a dejar aquí y los espero para el próximo conversatorio. Gracias.